Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, su discurso se ha definido por la promesa de un cambio profundo. El presidente autoproclamado como el líder de la Cuarta Transformación se presentó como la antítesis del neoliberalismo, como el artífice de un nuevo México que dejará atrás las políticas del neoliberalismo, la austeridad y la privatización, que, según él, habían marcado las 3 décadas anteriores. Con esta premisa, AMLO buscó posicionarse como el gran renovador, un hombre que venía a devolverle al pueblo lo que el sistema económico globalizado y las élites políticas le habían arrebatado. Sin embargo, al analizar con más detalle las políticas implementadas y las reformas propuestas bajo su mandato, surgen un par de interrogantes. Y es que, ¿realmente AMLO ha llevado a cabo una ruptura sustantiva con el neoliberalismo? ¿O sus políticas son solo una adaptación en contexto distinto? ¿Han cambiado las estructuras del poder o en cambio se han reforzado los intereses de siempre bajo nuevas formas? Y por último, ¿qué implicaciones han tenido las reformas de Andrés Manuel López Obrador para el sistema político y judicial de México, especialmente en relación con su más controvertida propuesta, la reforma al Poder Judicial? Bueno, pues para comprender estas preguntas, tenemos que mirar no solo los discursos y promesas de la transformación, sino también a las leyes y políticas concretas que han marcado su administración, ¿no? Y es esta visión crítica, que no busca simplemente señalar contradicciones o fracasos, sino entender dinámicas de poder que atraviesan sus decisiones. Por lo tanto, en lo largo de este análisis, veremos cómo sus proyectos de ley, aunque formulados con el discurso de la justicia social y el bienestar del pueblo, han confrontado a ciertos sectores de la sociedad mexicana y han aplicado profundas contradicciones con su propio discurso contra el neoliberalismo. Acompáñenme en este video a explorar todas estas cuestiones. Vamos allá. Y es por eso que, para comprender el ascenso de Andrés Manuel López Obrador y su discurso transformador, debemos primero situarnos en el contexto de México previo a su presidencia, marcado sobre todo por políticas neoliberales implementadas desde los años 80. ¿Y qué es el neoliberalismo?, pudieran preguntar. Bueno, pues podríamos decir que es un modelo económico que promueve la desregularización estatal, la apertura de los mercados y la privatización de los bienes públicos. En México, este paradigma se consolidó con los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, quienes llevaron a cabo reformas estructurales como la privatización de empresas estatales y la firma de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bajo este modelo, la economía mexicana experimentó un crecimiento desigual. Por un lado, se fortalecieron sectores como la industria exportadora y por otro, se amplió la brecha de desigualdad, con amplias regiones y sectores laborales excluidos del desarrollo económico. Según el economista Julio Voltvínik, las políticas neoliberales precarizaron el campesinado y fomentaron sobre todo un modelo extractivista que favoreció a las élites nacionales y transnacionales. El fracaso de los gobiernos neoliberales para responder a las demandas sociales generó un descontento creciente. La corrupción sistemática, la violencia exacerbada por la guerra contra el narcotráfico fueron factores que erosionaron la confianza en las instituciones. Fue este el vacío de legitimidad, lo que permitió proporcionarse como alternativa antisistema, con un discurso que apelaba al nacionalismo, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la política pública. Y es por eso pues que nos compete entonces empezar analizando ciertas propuestas, ciertos actuares políticos que se llevaron dentro del sexenio de dicho presidente, empezando con la reforma energética, que había sido una de las más destacadas propuestas de AMLO. Una propuesta enfocada en revertir la previa reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues esta reforma había sido aprobada en 2013
y abrió el sector energético mexicano a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, cosa que permitió la privatización parcial de las empresas estatales como Pemex y la CFE. Y bueno, esta reforma fue vista por muchos como una entrega total de los recursos energéticos nacionales e intereses extranjeros, lo que generó una fuerte oposición, particularmente desde la base izquierda y los movimientos que históricamente se habían posicionado como defensores de la soberanía energética de México. Es por eso que desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador había buscado revertir dicha situación de tales efectos a través de la creación de proyectos que fortalecieran la presencia del Estado dentro de la industria energética. Su estrategia había sido clara: rescatar a Pemex de la crisis financiera que enfrentaba por años de mala gestión y corrupción y dar prioridad a las inversiones a la refinación de petróleo y el fortalecimiento de las plantas de energía del Estado, con el objetivo, claro, de reducir la dependencia de las importaciones de combustible. Sin embargo, las reformas se han impulsado bajo este gobierno, si bien han fortalecido a Pemex en algunos aspectos, no han sido completamente disruptivas con el modelo neoliberal, ya que continúan permitiendo la participación de empresas privadas en áreas como la energía renovable, aunque bajo condiciones más estrictas. La crítica principal aquí que se le hace es que en lugar de buscar una verdadera nacionalización o reestructuración profunda del sector energético, se continúa con una lógica de soberanía energética que realmente no cambia con las relaciones fundamentales dentro de la industria. Por supuesto, de poder, donde las grandes corporaciones pues se siguen siendo actores clave dentro de la industria misma. Y es por eso que analistas como Alfredo Jalife Ramen argumentan incluso que la reforma energética de AMLO, que aunque de tintes nacionalistas, no son completamente ajenas al modelo neoliberal. La relación entre el gobierno y los grandes intereses privados sigue siendo sólida, aunque más camuflada bajo el discurso de la soberanía. En este sentido, aunque se ha logrado mayor control del Estado en algunas áreas estratégicas, la decisión en cuanto a la inversión y privatización siguen bajo la influencia del capital privado y las dinámicas del mercado global. De entre otras propuestas llevadas a cabo por el presidente dentro de su sexenio, encontramos a la reforma al sistema de salud del IMSS Bienestar, promulgada el 20 de octubre de 2020, en total con unos 10 artículos reformados, y pues para ello podemos contextualizar un poco, empezando con que el sistema de salud mexicano había sido históricamente uno de los sectores más desatendidos, a pesar de los esfuerzos por garantizar la cobertura a través de instituciones sociales como el IMSS y otras entidades públicas. Sin embargo, la profunda desigualdad en acceso y calidad de los servicios médicos entre las zonas urbanas y rurales, así como la falta de recursos para una verdadera atención universal, fueron problemas que, sin dudas, Andrés Manuel López Obrador supo identificar como prioritarios y asumirlos dentro de la presidencia. En este contexto, uno de los principales proyectos de López Obrador fue eso mismo, el IMSS Bienestar, un sistema de salud pública que buscaba integrar a todos los servicios de salud en una red nacional, garantizando atención gratuita a la población más vulnerable y sin acceso a servicios privados. La propuesta que era de que los hospitales del IMSS, que tradicionalmente atendían a aquellos inscritos en el sistema, pudieran abrir sus puertas a cualquier ciudadano sin distinción alguna. Esto presentó un intento de universalizar la cobertura de salud, una de las promesas sin dudas más ambiciosas del presidente. Sin embargo, la implementación de esta reforma ha tenido dificultades sustanciales,
A pesar del énfasis en la cobertura universal, la falta del presupuesto y recursos humanos en muchos hospitales ha generado críticas sobre la viabilidad del proyecto. Muchos trabajadores del sector salud han señalado que los recortes presupuestarios y la escasez de personal han afectado a la calidad de los servicios, lo que ha dejado a gran parte de la población sin acceso real a una atención médica de calidad. Además, la reforma ha sido vista como una medida asistencialista, sin una estructura sólida que modifique la causa profunda de la desigualdad en el sector salud, como la privatización de muchos servicios y la falta de la infraestructura en zonas rurales. Por otro lado, la reforma también fue criticada por sectores académicos y políticos que argumentan que no hay un modelo claro que vincule la salud pública con una política más amplia de justicia social y redistribución de recursos. El modelo del IMSS Bienestar sigue sin cuestionar la privatización de servicios médicos y la creciente dependencia de las aseguradoras privadas. A pesar de que se ha extendido el acceso, persiste la crítica de que el sistema continúa siendo desigual y no aborda de fondo los problemas estructurales que afectan al sector más pobre. Otro de los proyectos que más cabe la pena destacar y más emblemáticos del periodo de gobierno de AMLO han sido el Tren Maya, sin dudas, una mega obra de infraestructura que tiene como objetivo conectar 5 estados del sureste mexicano. Entre ellos se encuentra Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. AMLO justificó en su momento que esta obra tenía el fundamento de fomentar el desarrollo económico y turístico en las regiones del sur, más marginadas del país, al tiempo que buscaba generar empleo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales. El proyecto, sin embargo, ha enfrentado una serie de críticas y controversias. Por un lado, autoridades que han señalado que el Tren Maya es esencial para activar su economía de la región, promoviendo el turístico y la conectividad entre diversas zonas del sureste. Sin embargo, por otro lado, los críticos han apuntado a que este tipo de megaproyectos realmente no responden a una lógica de desarrollo local y equitativo, sino que perpetúan un modelo turístico extractivista que favorece a las grandes empresas extranjeras sin que los beneficios realmente lleguen a las comunidades más necesitadas. Además, la obra ha sido cuestionada por sus implicaciones ambientales. El Tren Maya atraviesa ecosistemas sensibles y áreas protegidas, lo que ha levantado la preocupación de organizaciones ecologistas y comunidades indígenas. Se argumenta pues que la infraestructura impulsada por el gobierno federal no está lo suficientemente pensada para minimizar el impacto ecológico y por tanto podría terminar con la destrucción de recursos naturales probablemente irreemplazables. En términos de implicaciones sociales, el proyecto ha sido criticado por no haber contemplado de manera adecuada la consulta previa de las comunidades indígenas que habitan las regiones afectadas. Aunque el gobierno ha realizado algunas consultas, organizaciones indígenas y sociales argumentan que los procesos no han sido suficientemente transparentes ni inclusivos. En lugar de ofrecer un desarrollo verdaderamente democrático y equitativo, el Tren Maya puede terminar consolidado como un modelo de desarrollo turístico que beneficia a las élites locales y extranjeras, mientras que las comunidades locales siguen marginadas. Y ahora bien, uno de los puntos que más nos interesan abordar sobre este video, sobre el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los proyectos más ambiciosos y sin duda más polémicos y controversiales que han habido dentro de su periodo gubernamental. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, por supuesto. Una de las propuestas centrales del gobierno de AMLO, que había sido para garantizar que las instituciones del Estado mexicano trabajasen para el pueblo y no para los intereses de las élites. Y esto también incluye al Poder Judicial de la Federación. A lo largo de su sexenio, AMLO
había señalado en varias ocasiones que el sistema judicial mexicano había estado completamente cooptado por el poder económico y político, lo que ha resuelto en una justicia sesgada que favorece a los poderosos y marginando a los más vulnerables. De este modo, la reforma al Poder Judicial es parte de un discurso de transformación del país y la erradicación de la corrupción que, según su visión, ha dominado las instituciones judiciales durante décadas. Uno de los puntos más importantes de esta reforma ha sido la propuesta de la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la supervisión y administración del sistema judicial, así, claro, como de la modificación de los procesos de selección de jueces y magistrados para darles mayor transparencia y representatividad. Según AMLO, el sistema judicial mexicano está tan viciado de corrupción que es necesario reformarlo en sus cimientos. Sin embargo, las propuestas que AMLO ha impulsado también han sido objeto de duras críticas desde diversos sectores, especialmente por la percepción de que estas reformas no buscan tanto mejorar la justicia en México. Sin embargo, las propuestas que AMLO ha impulsado han sido también objeto de duras críticas desde diversos sectores, especialmente por la percepción de que estas reformas no buscan tanto mejorar la justicia en México como consolidar el poder del Ejecutivo sobre el judicial. Por lo tanto, la reforma al Poder Judicial ha tenido varios componentes claves que buscan, en teoría, una mayor democratización y transparencia judicial. Analicémoslo dentro de esto y veamos pues que sobre la reestructuración del Consejo de la Judicatura, AMLO ha propuesto que el presidente de la República tenga un mayor control sobre el nombramiento de los miembros de este consejo, buscando que las decisiones se tomen de manera más centralizada y con una supervisión más estricta sobre la actuación de los jueces. El objeto es eliminar autonomía judicial que, según el gobierno, ha favorecido los intereses de las élites. Sin embargo, esta propuesta ha sido vista por muchos académicos y analistas como una forma de politizar aún más el sistema judicial, ya que al aumentar el poder del Ejecutivo sobre la sección de jueces y magistrados, es ahora que tocamos uno de los puntos más importantes sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los puntos más polémicos y controversiales, sin dudas, dentro de los últimos meses. No estoy hablando de otra cosa más que de la reforma al Poder Judicial, que sin dudas, dicho personaje a lo largo de su sexenio había señalado en varias ocasiones sobre dicho Poder Judicial completamente cooptado por el poder económico y político, que daba una especie de resultado de justicia sesgada que realmente favorecía a los más poderosos y marginaba a los más vulnerables. Y es de este modo que la reforma al Poder Judicial es parte de este discurso de transformación del país y la erradicación de la corrupción que, según su visión, ha dominado las instituciones judiciales durante décadas. Y pues uno de los puntos más importantes de esta reforma ha sido pues la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la supervisión y administración del sistema judicial, así como la modificación de los procesos de selección de jueces y magistrados, para darles, por supuesto, mayor transparencia y representatividad. Según AMLO, el sistema judicial mexicano está tan viciado de corrupción que es necesario reformarlo en sus cimientos. Sin embargo, las propuestas de AMLO impulsadas por han sido también objeto de duras críticas desde diversos sectores, especialmente por la percepción de que estas reformas no buscan tanto mejorar la justicia en México como consolidar el poder del Ejecutivo sobre el judicial. Y es por eso pues que analizaremos muy brevemente sobre ciertos puntos importantes de esta reforma. Vamos allá.
Las críticas también apuntan a la falta de una discusión más amplia y más participativa de cómo debería de ser el sistema judicial mexicano. De acuerdo con varios estudios de la UNAM y de la Academia Mexicana de Derecho, la reforma al Poder Judicial no toma en cuenta las causas estructurales de la corrupción en la justicia, como la falta de recursos, la politización de los nombramientos judiciales a nivel local y, por supuesto, las presiones externas, como los poderes económicos, ¿no? En lugar de enfocarse en estos aspectos, la reforma parece más bien centrarse en el control de la estructura judicial por parte del Ejecutivo, lo que podría profundizar la desconfianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Las reformas al Poder Judicial de la Federación, además de sus implicaciones dentro del ámbito legal, tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de la democracia en México. Un sistema judicial que no es independiente de los poderes ejecutivos es susceptible a una manipulación política, lo que podría poner en peligro la protección de los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos. Esto es especialmente crítico en un contexto donde AMLO ha señalado con frecuencia que la corrupción y la impunidad son las principales amenazas del Estado de Derecho en el país. En términos de las implicaciones sociales, los críticos advierten que la reforma no aborda las causas profundas de la crisis del sistema judicial, como la falta del presupuesto, como ya habíamos mencionado, y la sobrecarga del trabajo en los tribunales y la corrupción. Podría no cambiar sustancialmente la calidad de la justicia que reciben los mexicanos. Además, dado que el Poder Judicial de la Federación juega un papel crucial en la protección de los derechos civiles, cualquier intento de controlarlo podría tener un efecto desestabilizador en términos de justicia social. Y es entonces pues que, llegando a este punto, a lo largo de este análisis que hemos visto cómo los proyectos de ley y reformas impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la reforma al Poder Judicial de la Federación, intentan ofrecer una respuesta a las históricas críticas sobre el funcionamiento del Estado mexicano, particularmente al respecto de la corrupción, la concentración del poder y la falta de justicia social. Sin embargo, no podemos pasar por alto las condiciones inherentes entre el discurso de AMLO contra el neoliberalismo y las políticas que ha implementado en su administración. El discurso del presidente ha sido claro en cuanto a su rechazo al neoliberalismo, a los intereses de las élites económicas y al papel subordinado del Estado frente a las grandes corporaciones. Sin embargo, al examinar más de cerca sus reformas, especialmente aquellas que afectan el sistema judicial y al mismo tiempo refuerzan la centralización del poder en el Ejecutivo, surgen nuestras dudas sobre la coherencia entre sus palabras y acciones. Las propuestas de reforma, como las modificaciones en la estructura del Consejo de la Judicatura o la elección más directa de los jueces, apuntan a un control más firme del poder presidencial, lo que podría contradecir el principio fundamental de la separación de los poderes. En este sentido, la retórica de AMLO contra el neoliberalismo, a menudo asociada con la corrupción y el autoritarismo, parece estar entrando en un terreno peligroso de politización y concentración del poder, lo cual no es precisamente una ruptura con las prácticas previas, sino una reconfiguración de los intereses de un poder bajo un nuevo disfraz. Este dilema refleja la necesidad de adoptar una postura crítica frente a los discursos y las políticas públicas, sin caer en la idealización ni en la demonización absoluta de cualquier figura política, por muy populista o revolucionaria que se presente. El peligro de seguir ciegamente a un mesías político o de rechazar a un líder por completo sin un análisis profundo de sus políticas y consecuencias nos priva de la capacidad de construir un pensamiento independiente y maduro. Las reformas de Andrés Manuel López Obrador, aunque presentadas como un rompimiento en el pasado neoliberal, deben ser evaluadas con rigor y consecuencia de sus imposibles implicaciones a largo plazo. Es esencial que no nos dejemos llevar por las promesas grandilocuentes de una transformación que pueda estar más basada en una retórica política que en una real reconstrucción del país. De igual manera, es necesario evitar caer en la trampa de satanizar sin más a aquellos que ocupan el poder, porque el análisis crítico debe tener cuenta
tanto a las intenciones como los resultados concretos de las políticas, sin sucumbir a la polarización que caracteriza las discusiones políticas contemporáneas. Así, una postura verdaderamente crítica debe ser capaz de desentrañar esas contradicciones que existen en las políticas y al mismo tiempo reconocer los procesos complejos que definen la política en un contexto democrático. En última instancia, la crítica debe basarse en una evaluación objetiva y bien fundamentada, reconociendo que las reformas, aunque bien intencionadas en muchos casos, pueden no estar exentas de las mismas dinámicas de poder que tanto critican. Solo desde un enfoque comprometido al análisis profundo, sin caer en dogmas ni en estereotipos simplistas, podemos empezar a entender los verdaderos desafíos que enfrenta México en su proceso de transformación social. Nos vemos pronto. Hasta luego.